bienvenidos a Conclusión TV. En esta entrevista vamos a tratar los trastornos del lenguaje en los niños y la importancia de la detección temprana. Para eso me acompaña María Siria Tiberi, quien es licenciada en fonoaudiología, y por otro lado la pediatra, la doctora Silvia Contreras. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Siria, me gustaría preguntarte en principio, para entender un poco la problemática, ¿no?, de la que vamos a hablar, ¿cómo debe ser la evolución del habla de un niño, digamos, desde el año hasta los 5? Para más o menos saber los parámetros normales entre los que se manejan. Sí, en realidad todo el desarrollo fundamental empieza desde el momento del nacimiento, donde ya hay algunos signos que uno empieza a ver, que bueno, hay algunas cuestiones que no están dentro de los parámetros normales. Lo primero de todo es la cuestión del llanto. Si es un llanto muy estridente, ya eso, bueno, es como un signo de alerta para tener en cuenta. Otra de las cuestiones es esto de la sonrisa social, cuando el chico empieza a reconocer la cara del adulto y empieza a sonreír ante la cara del adulto, o empieza a reconocer algunas voces, que empieza a girar o buscar alguna fuente de donde vienen estos sonidos. También es un tema fundamental para tener en cuenta. Después sigue con la cuestión del balbuceo, que empieza alrededor de los 5 o 6 meses. Ya a los 9 meses tendría que tener algunas sílabas, esto del papá, mamá, que empiezan a jugar como con las sílabas. ¿Eso alrededor de qué? De los 9 meses. De los 9 meses. Sí, ya cerca del año ya tendrían que tener 3 palabras como mínimo. Mamá, papá. Y después está más o menos cerca de los 18 meses que tienen que aumentar el vocabulario. Ya alrededor de los entre los 18 y 24, más o menos 25 palabras tienen que tener. Bien. Y sí, a los 2 años y medio es cuando se produce la mayor explosión del lenguaje. Es cuando vienen hablando como palabras sueltas y empiezan a ya formar frases de 2 palabras. Hay un aumento muy marcado del lenguaje, de la cantidad de vocabularios que tienen y sobre todo las frases que empiezan a armar. Y bueno, y de ahí ya a los 2 años y medio empieza ya a aflorar todas las otras cuestiones, ya el aspecto de los armados de oraciones, con los conectores, los artículos. Bien. Correctamente. Y bueno, a los 5 años es cuando se produce el cierre fonológico, que nosotros llamamos, que es donde los chicos ya tienen que adquirir todas las letras, por así decirlo. Inclusive la R, que es uno de los mayores problemas. Ah, bien. O sea que a los 5 ya deberían estar formulando sus propias oraciones. Sí, no, digamos, los pediatras nosotros hablamos siempre de los 1000 días del niño, que en realidad uno incorpora también el embarazo, o sea, el periodo de gestación de la mujer, en el cual también es, digamos, la transmisión de toda la nutrición y todas las estimulaciones que uno puede darle en el embarazo a un niño, de escuchar música y todos esos estímulos, tiene que ver con esos 1000 días, aparte de la alimentación saludable, el no tomar alcohol, etcétera. Bueno, todo tiene que ver con eso. Y después, a partir de eso, esos 1000 días, que son el periodo de embarazo y los 2 años de vida, ahí tiene que ver lo que refiere Siria en relación a la mirada, a lo que la madre puede transmitirle al niño y puede observar en relación a la comunicación con el otro. Sí. Y bueno, y en todos los periodos el chico va adquiriendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, digamos, verbal y no verbal, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, eso también es muy importante, la mirada de la mamá y la observación de esa madre que lo está mirando todo el tiempo y que juega y que interactúa con ese niño. Claro, todo eso va a incidir luego en el lenguaje y las herramientas. Absolutamente. ¿Y cuáles son las señales de alerta en las que sí tienen que estar presentes y darse cuenta los padres cuando esto no va del modo que tiene que ir? ¿Cuándo se tiene que preocupar o consultar con un profesional? Sí, en realidad fue estos signos que te fui nombrando antes. Empiezan desde el momento del nacimiento. La mayoría de las veces llegan ya cuando el chico ya tiene 4 o 5 años, cuando realmente ahí se dan cuenta de que hay algunos sonidos que no le salen o que no formulan bien las oraciones. Normalmente la mayor cantidad de derivaciones viene de la escuela,
donde empieza a haber fracasos escolares y ahí empiezan a darse cuenta las señoritas de que habla mal o que fíjate mamá, que tiene problemas o que... y en esto me imagino que también tiene mucho que ver, tienen que ver los pediatras, que son quienes luego derivan y los que por ahí alertan. Sí, por supuesto que el pediatra tiene, digamos, un rol fundamental en esto, porque ya que más allá del control que uno hace del crecimiento y desarrollo, peso, talla, el tema del lenguaje y la comunicación es algo muy importante y que digamos, transita todas las etapas de la vida. Y por supuesto el rol también del docente y digamos, la mirada del docente, en el cual la madre ahí puede detectar algunas cosas o que digamos, quedarse digamos, observando algunas cuestiones que a lo mejor no las tenía demasiado en cuenta. Claro. Entonces, por supuesto que el pediatra es uno de los, digamos, protagonistas en esta situación para marcar el tema de la adquisición del lenguaje a tiempo, ¿no es cierto? Y justo ustedes las dos mencionaron el rol de la escuela. ¿Está preparada la escuela como para alertar también sobre estas cosas que pueden estar ocurriendo y que pueden influir en el aprendizaje del niño? Sí, lo que pasa es que ya en la escuela estamos hablando de que el niño ya tiene 5 o 6 años, en donde ya no solamente es una alteración del lenguaje, sino que también va a incidir en el aprendizaje, o sea que el pronóstico va a ser distinto que tratar a un chico a los 3 años o 4 años, donde todavía tiene posibilidades de remontar la situación y evitar algún fracaso escolar posterior. Bien. Entonces, bueno, eso es muy importante también, la edad en la que se empieza. Yo en realidad pienso que la escuela en algunas situaciones está preparada o por lo menos alertada. Pero a veces estos chicos, ¿qué pasa? Al no poder comunicarse, digamos, las consecuencias de la falta de comunicación y de la afección en todos los problemas que tienen que ver con la comunicación con otro y con las cuestiones escolares o pedagógicas, hace de que este chico tenga un trastorno de comportamiento áulico. Y eso, a veces la escuela no tiene las herramientas suficientes. Claro. Pero esto es un tema, digamos, mucho más, sí, macro. O sea, hay situaciones en las cuales las docentes con cantidad de chicos, 30, 35 chicos, en el cual 1 o 2 chicos, digamos, las estadísticas hablan de que estos problemas son bastante altos, o sea, los problemas del lenguaje y los problemas de aprendizaje, las estadísticas hablan de un 10 o un 15%, de manera que no es una cosa menor. Entonces, eso hace que incida mucho en el rol del docente dentro del aula, en el cual a veces no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a estos niños. Y bueno, así ahí tendríamos que, digamos, trabajar mucho en conjunto, de forma mancomunada. Aparte, recordemos que generalmente las instituciones educativas no cuentan con un fonaudiólogo. No cuentan con gabinetes. Hay muy pocas escuelas que cuentan con gabinetes psicopedagógicos. Bien. ¿Y cuáles son las causas de estos trastornos que pueden aparecer en los chicos? En realidad no hay una única causa del trastorno del lenguaje, son múltiples causas. Pueden ser algunas causas hereditarias, o sea, más bien del orden genético, que ves que si empezás a hacer como un seguimiento, ves que ya viene de familia, el padre tuvo problemas, los hermanos tienen problemas y el niño tiene problemas. O por ahí padres que tuvieron mucho fracaso escolar, entonces bueno, se transmite, digamos, con una alteración en el lenguaje. Y sobre todo lo que es muy relevante es toda la parte social y toda la parte afectiva y ambiental del niño. Eso influye. Sí, es multicausal. Todo esto, en realidad, digamos, como las etiologías son varias, o sea, todos los trastornos del desarrollo del lenguaje, todos los trastornos, digamos, de comunicación y los de los problemas de aprendizaje, entonces las causas son digamos, es multicausal. Y lo que dice María Siria, o sea, los antecedentes familiares pesan muchísimo, o sea que uno tiene que indagar sobre los antecedentes familiares. Sí. Y después, digamos, hay, digamos, algunas corrientes, más las corrientes psicoanalíticas que trabajan sobre el vínculo y todo eso, pero se ha visto que ahora los orígenes neurobiológicos y todo lo que tenga que ver con las corrientes neurobiológicas
neurobiológicas hablan de que en general son trastornos que tienen que ver con un origen neurobiológico, ¿no es cierto? Que se afecta a la corteza cerebral, digamos, la zona a donde está... Sí, más con la cuestión física. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver la zona que uno desarrolla en el periodo perinatal, o sea, cuando está en la panza, desarrolla esa zona, está afectada. Entonces, en el lenguaje, y entonces por eso causa alguna afectación en la comunicación, en la lectoescritura o en la cuestión comunicacional, digamos. Claro. Y Siria, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que llegan a tu consultorio? Muchos de los motivos es, bueno, o habla mal, pronuncia mal la R, o la seña me derivó, pero para mí no es así. También hay mucha negación a veces por parte de los padres, o no, es chiquito, ya va a hablar, pero la señora me dijo que consulte. Bueno, ahí entra mucho lo que decíamos, el rol importante del pediatra para que empuje, ¿no? Sí. Pero a veces hay mucha resistencia familiar, digamos, porque en general los padres a veces están más preocupados cuando camina, las vacunas, el tema de cómo se alimenta, si está creciendo bien el peso, y a veces el tema de la comunicación y el lenguaje es un tema que uno el cuadro familiar lo deja más relegado, y entonces digamos el choque institucional, lo que digo siempre yo, es cuando llega a la escuela o al jardín. Ahí, y que a veces ya es tarde. Claro, no sé si es tarde, pero que podía haberse sido tomado mucho más a tiempo, entre los 2 y 3 años. Los padres nos preocupamos a veces si empezó a caminar al año, si agarró las cosas y jugó, pero no si el niño dice, si habla, si se comunica. Claro. ¿Y me decías entonces? Sí, esto de que viene también una cuestión muy fuerte de los antepasados, esto de que el niño es chiquito ya va a hablar. Bueno, a mí me pasó lo mismo, pero después empecé a hablar más tarde. Entonces, bueno, los padres ponen mucha resistencia a veces y vienen o derivados por obligados, porque muchas veces te das cuenta que los padres están negados al tratamiento y bueno, después ves que vienen 2 o 3 veces y terminan abandonando porque no lo pueden sostener. Pero bueno, sí, la mayoría de veces es porque la pediatra me mandó, o son muy pocos los padres que realmente vienen por una consulta que les surge de ellos, digamos. Y los casos que vos más ves son de cuestión de pronunciación, de cuáles son las alteraciones más comunes. Los más frecuentes es la R, que no le sale la R. Sí. Y después también ahora se está empezando a derivar más temprano, entonces ya al año y medio, 2, hay chicos que ya están en tratamiento por esto de que no tienen palabras sueltas o son muy pocas las palabras sueltas que tienen, entonces se empieza a trabajar desde más chiquitos. O a los 3 o 4 años en donde no empiezan a formular oraciones y se siguen comunicando con palabras sueltas, entonces también entran en tratamiento como para favorecer todo este desarrollo del lenguaje. Bien. También recordemos la importancia de las consultas fonoaudiológicas, ¿verdad? Que son claves con el tema de la detección del autismo. Sí, obviamente que, digamos, siempre hablando sobre este tema, el tema del lenguaje y la comunicación, habla de lo que dice Siria, el tema de los problemas en la pronunciación o en digamos, los trastornos de la expresión, de los trastornos expresivos. Pero el tema del autismo es todo un problema que tiene que ver con la comunicación. Y bueno, esos chicos, digamos, tienen otra sintomatología, digamos, lo que uno observa desde muy temprana edad es alteraciones en la comunicación no verbal, en la mirada, o sea, ya uno puede estar viéndolo desde muy temprana edad, digamos, desde el año y medio a los 12 hay evaluaciones, hay test que pueden evaluar todo este tipo de problemas. Aparte, digamos, se le agrega los trastornos de comunicación. Estos chicos también la característica que tienen, que cuando ingresan a las escuelas tienen muchísimos problemas con el otro, porque en realidad no tienen, digamos, forma de comunicarse, o sea, las conductas son conductas agresivas, no se dejan, no interactúan con un niño, no juegan, son chicos que se entretienen más con un objeto que con una persona, con un chico.
uno ve un grupo de chicos y lo primero que hace un chico es comunicar si querés jugar con otro, Sí. aunque no pueda hablar. De hecho, Exactamente. digamos, las características que uno va a cualquier país, hay chicos de cualquier lado del mundo y los chicos se comunican. Van a estar todos jugando. Claro, estos chicos, la característica más representativa es que son chicos que a lo mejor se entretienen con un objeto móvil que hace un movimiento en forma automática y están tiempo mirándolo. pendientes de eso, Otra claro. cosa también es, digamos, que aparte eso incentiva mucho a la familia, porque como son chicos muy desorganizados en su psiquismo, es que los ponen con la tablet y la computadora, y entonces están horas mirando la televisión o estar con Claro. la tablet. Y Pero otro, digo, esto se detecta en por ahí en las consultas con Sí. un fonoaudiólogo, más Sí, allá de que sí, por ahí absolutamente. no va a requerir de ese tratamiento tal. Sí, requiere de Sí, tratamiento. Requiere también. Sí, Sí, en realidad el autismo puedes tener diferentes tipos y diferentes grados Sí. de severidad de autismo, ¿no? Pero normalmente tienen problemas en el lenguaje o en muchos casos tienen un lenguaje excelente, pero fallan mucho en la comunicación, o sea, no solamente en el lenguaje oral, sino en el lenguaje expresivo en general, todo lo que son gestos, las expresiones faciales que uno usa cuando habla, y bueno, y esto de que falla mucho en lo social, sumado a que tienen un juego muy repetitivo y muy estereotipado, o sea, es siempre el mismo objeto, siempre de la misma manera, no cambian, no tienen un juego. No pueden desarrollar un juego libre porque Claro. la imaginación es como muy limitada Muy limitada. para jugar. Mira. Entonces, bueno, esas son algunas de las características así más llamativas. Puede ser que tengan un lenguaje excelente e incluso suelen tener lenguaje más adulto, o bien que no tengan ningún tipo de lenguaje. Bien, y en todos los tipos de trastornos, ¿no? Del lenguaje, del habla, esto cómo se lleva adelante un tratamiento, se soluciona, hay avances. Sí, te digo, el pronóstico va a depender de la edad en lo que se empiece a trabajar. No es lo mismo un chico que empieza a los 3 años un tratamiento, 4 años, que todavía hay posibilidades de remontar la situación Claro. antes de que ingrese a la escuela, que un niño ya de 6, 7 años que ya está en una escuela en donde el fracaso escolar puede ser más obvio, más evidente. Claro. Entonces, bueno, el pronóstico depende mucho de la edad en que se empieza a trabajar. Normalmente se trabaja a través del juego, sobre todo en los más chiquititos, donde bueno, es muy difícil por ahí sostener un tratamiento muy estructurado, sino que tiene que ser algo mucho más libre. ¿Y las consultas tienen que ser semanales? Son semanales. Sí, son semanales. Sí, Bien, sí, y el sí. pediatra trabaja en conjunto. Y nosotros trabajamos bastante. A mí me gusta comunicarme con mis compañeros y ver la evolución de los Claro. pacientes, bueno, ir estudiando las evoluciones. Obviamente son tratamientos largos, a veces a las mamás le dificulta mucho el seguimiento, o sea, a veces se sienten que el chico no avanza, son de acuerdo, es de acuerdo a la causa, obviamente, pero el trastorno del desarrollo del lenguaje es difícil y a veces hay Lleva momentos tiempo. en el cual los padres se cansan, pero bueno, el seguimiento es importante y bueno, todo el acompañamiento familiar y digamos profesional es fundamental, ¿no es cierto? Siempre trabajar desde lo positivo, de trabajar digamos la autoestima, digamos, del chico, porque uno no se tiene que olvidar del padecimiento psíquico que generan estos chicos el tema del fracaso escolar y Claro. el tema del fracaso de interactuar con otro, porque al no poder comunicarse los otros chicos Claro. cuando son pequeños se burlan, cuando son más grandes Y no hay que olvidarse que son niños también, ¿no? obviamente, entonces Que no dejan de ser chicos. trabajar sobre lo posible. En eso sí, el rol de la escuela es fundamental, porque estos niños a veces, las maestras, a veces, no sé si los segregan, pero los separan porque no aprenden, porque no saben, y el rol es fundamental de la escuela, digamos, sumado a nosotros y la familia, trabajando sobre la autoestima de ese chico y sobre lo que puede y no sobre lo que no puede. Exacto. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo, Siria y Silvia, muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición luego de Conclusión TV.